Les Peces, a Rafa Calders, de Joan Blasco, a Rigo Peracolla, de Antonio de Asunción, Jaume Domènech El Fuster, un pas doble de Agustín Arjona Muñoz i Seixera de Xavier Ricard. Disfruten del concert i després tornem a l'entrega de premis.
Con el auditorio Antonio de la Río España Balsame, dirigido por el ministro de la Población. Aquests premis que presentem avui en la seva segona edició neix com a mecanisme d'approfundiment de les relacions institucionals de l'agrupació en l'àmbit faller municipal, provincial, nacional o internacional. Premis que neixen confinats per la totalitat de les falles que conformen l'agrupació Seu Cerea Mercat. Falla Plaça del Mercat Central, falla Plaça del Doctor Collado, falla Llanterna a Novella, Avinguda de l'Oest, falla Plaça de la Mercè, falla Plaça de Sant Buc, falla Carabàs de Sant Gai, falla Corretgeria Pany d'Espavesos, falla Plaça Lope de Vega, falla Plaça de la Reina Pau Sant Vicent, falla Plaça Alfons el Magnànim Nau Bonaire, falla Plaça Mossèn Milà, falla Plaça Universitat Vella Patriarca i falla Plaça del Reinet. Els premis es convoquen amb la finalitat de reconèixer a les persones físiques o jurídiques que destaquen per la seva labor solidària, cultural, econòmica o social i que hagin estat o estiguin compromeses amb la nostra festa i amb les nostres tradicions. S'atorguen a aquelles persones, comissions falleres, empreses, ONGs, entitats i organismes de l'administració pública i programes o treballs de comunicació que, en opinió liberal, més hagin compromès des dels seus diferents àmbits d'actuació a dur a terme una labor coincident amb els valors essencials de la cultura i tradicions de l'agrupació i la filosofia que impregna la solidaritat i la cultura autòctona. En definitiva, a tots aquells o aquelles que mostren dedicació, il·lusió, passió, generositat, sentit comú i, sobretot, amor per les falles i per València. Aquests premis es conformen de tres parts: Seu, Cerea i Mercat. Anem a començar el primer, el Premi Seu, atorgat a la persona que per la seva activitat, dedicació, il·lusió, passió, generositat, sentit comú i, sobretot, amor per les falles, hagi destacat en el curs Fallers. Anem a conèixer un poc més el Premi Seu. Es una fiesta muy enorme que la conozco de toda la vida y que disfruto con ella. Pues desde hace 47 años se creó la falla y el primer presidente estuvo yo. Y desde el primer momento estamos en ello. Pero consigo seguir en el cargo porque mis compañeros confían en mí y me votan siempre. Cuando hay la reunión que llega el principio del ejercicio, me dicen: Antonio, ¿sigues adelante? Le digo que sí y entonces lo sigo. Ahora que estoy jubilado con más motivo porque tengo más tiempo libre. Pues todas las reuniones, las personas que conocen, las personas que tratas, es lo más importante, y la cantidad de amigos que he ido dejando en el camino gracias a las fallas. Cuando yo fui presidente del séptimo Congreso Fallero, yo no había presentado mi candidatura a ser presidente del Congreso Fallero ni miembro de ninguna mesa. Coincidió que cuando entré
principios que un poco sorprendida, pero todas empezaron a decir que tenía que ser yo, que tenía que ser yo. Aceptaron la candidatura, se procedió a las votaciones y salí elegido. Pues en realidad yo creo que es un reconocimiento, un premio a mi larga trayectoria como presidente de Falla. Lo que pasa es que son premios que llega un momento que te lo dan porque eres tan viejo que no tiene otra función que dárselo a este señor o a este abuelito ya. Un premio a un presidente de Falla, qué millor que siga una fallera mayor, encara que un premio tan especial com és este Premi Seu sols podria entregar una comunitat tan especial com la nostra fallera major de València. Sin que per entregar el Premi Seu tenim la presència de Carmen Martín Carbonell. Com hem vist, Antonio de Zarre és el president que més temps porta en l'exercici del seu càrrec. Si avui en dia ser president de Falla és una professió de risc, Antonio és un autèntic especialista en el món del risc. Amb aquest premi retem homenatge per la seva labor en el món faller i com a president de la Falla Plaça Mossèn Milà. Fallera mayor de València, dignísimas autoridades, señoras y señores, convidados. Fue para mí una gran sorpresa recibir el pasado día 30 de noviembre en la Junta de la Educación la comunicación de que por el jurado se me había otorgado el premio SEU. Ha sido para mí una alegría el que hayáis decidido concederme este premio, instituido por mi propia agrupación el año pasado. Gracias a las comisiones y presidentes de la SEU Americana por proponerme como candidato y gracias a todos los miembros del jurado, Félix, Marta, José Ángel, Francisco, Luisa, Amparo, Tony, que me gustas. Enhorabuena a la Asociación Valenciana de Calidad por el reconocimiento a este proyecto ya centenario, que pierde a multitud de personas migrantes de expresión social. Y enhorabuena también a la revista Metodista Fallera por su continuidad en la información en el mundo de las fallas. Me dais un premio por los 47 años como presidente de Falla. Y como en múltiples ocasiones he comentado, todo comenzó casi por casualidad. Digo que todo empezó por casualidad, porque así me dijeron. Estábamos preparando los trámites de la constitución de la Falla de la Mossèn Milà
25 años tenía y el otro día mis falleros me decían para lo que serán 47 fallas plantadas en la faceta de nuestro lugar. No hagas cosas. Este premio es por y para ellos. Muchas gracias a todos y sobre todo para los que han querido acompañarme hoy aquí. En mi comisión, de los que inicialmente constituimos, solo 4 quedamos de las mayores y 10 de los que en aquel momento eran infantiles. Pero a todos ellos, con sus hijos y nietos, continúan confiando en mí para hablarme y votarme. Me hace especial ilusión este premio porque muy pocos conocéis que en el momento de creación de la agrupación yo fui uno de los detractores. Y tiene su fundamento, dado que nos sabíamos de una agrupación que funcionaba muy bien y en la cual estábamos reconocidos, a una dictadura que no se sabía cómo iba a quedar. Si bien en el transcurso del tiempo les ha dado la razón a los que formularon la propuesta de tal hazaña. Como comprenderéis, en el tiempo transcurrido han existido toda clase de vicisitudes y aperturas. En el primer año de la falla, nada más terminar la quema, un fallero se me acercó y me dijo que le diese las llaves del casado. Pues a partir de ese momento se hacía cargo él, dado que era el lugar primero. Como comprenderéis, aunque no tanto el cargo, me conocía perfectamente el reglamento fallero y se lo tuve que explicar. Otra anécdota es que en este mismo lugar me fue entregado por uno de los Argüelles de Llorens y Vials, máximo galardón de estas fallas. Pese a ser una falla pequeñita del barrio, hemos tenido 3 señoritas en la corte de la falla mayor de Valencia y 2 niñas en la corte de la falla mayor infantil. Tuve el honor de estar entre los fundadores de la agrupación de Fallas Centro y posteriormente la agrupación 6 Sería Mercado, en la cual, por circunstancias y fuera de todo reglamento, desempeñé el cargo de presidente por un corto periodo de tiempo. Sin las agrupaciones no entiendo las fallas, y sin las fallas no entiendo parte de mi vida. Decir a todos los falleros que porque tiene que ser una falla es igual de complicado tirar adelante. Os lo digo yo. Pero también, aunque seáis una falla pequeña, se os reconoce el trabajo, y si no, mirarme a mí y me quedo. Este premio se lo digo a mi falla, José Pilar, la falla de los bosques, a mis hijos y nietas, y sobre todo a mi mujer, que me soporta como marido y fallero. Aunque todos ellos disfrutan tanto como yo de las fallas. Gracias a todos. Ja continuem amb el següent premi, el Premi CEDEA. Premi que vol reconèixer la labor de totes aquelles persones, empreses o entitats que destaquen per la seva llarga trajectòria i dedicació solidària a qualsevol dels col·lectius que lluiten per guanyar-se un lloc en la societat. Anem a conèixer un poc més el Premi CEDEA. La Casa Caridad surgió en 1906 por la inquietud de una serie de valencianos encabezados por el que fue alcalde de Valencia, el doctor Sánchez Borbón, y gente normal, comerciantes, profesionales, empleados, pero de inquietudes, que estaban preocupados por erradicar la mendicidad y la pobreza en la ciudad de Valencia. Hace ya 115 años. La Asociación Valenciana de Caridad es una institución valenciana, privada, independiente, declarada de utilidad pública, al servicio de los valencianos y al servicio de las personas necesitadas.
huyendo de la guerra, huyendo de la miseria y que buscan tener un mejor porvenir. Cascaridad cuenta ahora mismo con una plantilla de 80 personas dedicadas a la ayuda de estas personas, y tenemos ahora mismo en plantilla, digamos, en nuestras listas 250 voluntarios, pero como consecuencia de la COVID activos, ahora mismo somos 65 voluntarios. 65 voluntarios que se dedican pues, al acompañamiento, al reparto de suministro, almacén, a dar clases, a instruir a la gente, peluquería, pedagogía, etcétera, etcétera. Para nosotros, que nos haya dado este año, en 2021, la agrupación de Fallas Centro, el premio CDA, pues es importantísimo, porque recoge esta agrupación de fallas, recoge el mundo de las fallas, los mismos valores que tiene Cascaridad. Compartimos esos valores, el valor del trabajo bien hecho, el valor de la generosidad, el valor del arte y de la creatividad, el valor de la generosidad, de la solidaridad y el amor a las fallas y el amor a lo que es Valencia. Para nosotros nos ha hecho muchísima ilusión y ha sido una alegría que esta agrupación de fallas haya pensado en nosotros y nos haya concedido este premio, porque nos consideramos pues, muy valencianos y muy solidarios. Y por todo esto, pues, muchísimas gracias. I per entregar el premi, comptem també amb una altra personalitat igual d'important que l'anterior. Es tracta de la regidora de l'Ajuntament de València, responsable de les delegacions de recursos culturals, benestar animal i patrimoni històric i artístic, Glòria Tell. Glòria, per favor. Casa Caridad es la ONG del poble valencià, una ONG fonamental a la ciutat en els més de 100 anys d'història, sempre disposta en el seu treball a evitar la mendicitat als carrers, a ajudar a persones en la recerca d'ocupació amb el seu alberg, amb els seus programes d'higiene per a persones sense recursos i amb les seves activitats d'oci i temps lliure. Rebem el Premi CDA 2022 per a Casa Caridad, a replegar el premi al seu president, Lluís Miralles. Autoridades, compañeras de Valencia, compañeras locales, señoras y señores, amigos todos, muy buenos días. En primer lugar, agradecer este segundo premio de la agrupación de fallas CUC de Almercat, concedido a la Asociación Valenciana de Caridad. Gracias, jurado, por su elección y como no felicitar a los otros premios, Antonio Menalbón
desde toda la vida es una forma de disfrutar talleres, siempre verlo, todos los prospectos en todos los sitios, es una maravilla. Uno de vuestros talleres me decía hace unos días que había formado parte de lo que fue la comisión de la Fallera Mayor de Valencia en el año 2020 con la COVID. Estaba un poquito entristecida porque cantidad de hechos no se habían realizado y no se podían haber hecho. Que sepa ella que cuando todas las tardes salíamos a aplaudir a todas las personas que habían intervenido en favor de los que estaban peleando contra la COVID, los sanitarios, los repartidores, los farmacéuticos, etcétera, etcétera, ellas representaban a lo que es la esencia de la Valencia, a lo que es el mundo de las fallas. Y tanto aplaudimos en aquel entonces a nuestros representantes de las fallas, como hoy Carmen nos aplaudimos a nosotros, que seguimos desgraciadamente con la Valencia de la vida. La Asociación Valenciana de Caridad, como habéis visto, se constituyó en 1906 por el que fue alcalde de Valencia, don José Sánchez Salvador, con la idea de erradicar la mendicidad y la pobreza en la ciudad de Valencia. Desgraciadamente no lo hemos conseguido, pero todos los días desde hace ya 115 años abrimos las puertas para ayudar a las personas necesitadas. Si la agrupación de fallas comparte los valores de la universidad, de la imaginación, de la generosidad, de la belleza, de la solidaridad, del amor a Valencia y del amor a las fallas, casi todos esos valores los compartimos en Casa Caridad. Los compartimos en Casa Caridad porque, como he dicho muy bien, se nos dice que somos la ONG del pueblo valenciano. Representamos a los valencianos porque de nuestro presupuesto, el 70% de ese presupuesto son aportaciones directas del pueblo valenciano. Ayudas que van hoy en día a la ayuda de las personas más necesitadas. Si hace 2 años venían a nuestros comedores aproximadamente 350 personas, hoy en día Casa Caridad, entre sus comedores y el reparto de suministros, está dando de comer todos los días a 1.250 personas. Desde que empezó la COVID, hemos hecho entregas directas por importe de 220.000 euros, porque la gente, las familias de nuestras escuelas infantiles, las personas que vienen a nuestros suministros, personas pues sin techo, personas en régimen de exclusión social, personas necesitadas, las familias de nuestras escuelas infantiles, cuando empezó la COVID, en el decreto del 14 de marzo de 2020, los pequeños trabajos que tenían desaparecieron, no pudieron ingresar absolutamente ni un euro en su bolsillo. Si somos una institución que nos dedicamos a las personas sin techo, teníamos que pelear para que muchas de esas personas no se quedaran sin techo y pudieran continuar. Y de ahí estas ayudas directas. Son muchas las proyectos, las actuaciones de la Casa Caridad. El proyecto Fénix, el proyecto para ayudar a las personas que vienen huyendo de sus países, como hemos antes. Muchas personas que no tienen pasado ni presente, que solo tienen el futuro, han venido a Valencia con la esperanza de tener un mejor porvenir, de darle algo mejor a sus hijos. Y ahí viene el proyecto Fénix, resurgir de sus familias, resurgir de sus cenizas para volar al mundo y tener un porvenir. La seguridad a la disposición de estas personas, viviendas para que puedan en un primer momento establecerse, formarse, recibir ayudas y con la pretensión de buscar un puesto de trabajo y salir adelante. Son muchas las actuaciones que se realizan. Y repito, actuaciones que vienen gracias a la ayuda de los valencianos, que está representado por el mundo fallero de Valencia. El mundo fallero que es, repito y no me canso de repetirlo, la curiosidad y la generosidad. Siempre habéis estado en Casa Caridad. Casa Caridad es vuestra. Y doy las gracias a todos los suscriptores y todos los donantes de Casa Caridad por las actuaciones que realizan.
Y os doy gracias a los que no lo hacéis, porque estoy seguro que dentro de poco todos nos ayudaréis haciendo suscriptores y donantes de Casa Caridad. Muchísimas gracias, buenos días y hasta siempre. Casa Caridad de Santa. Tanquem aquesta trilogia de premis amb el Premi Mercat, el premi otorgat a l'empresa, preferentment de l'àmbit local, que hagi contribuït de manera significativa a la promoció tant de les festes com de la societat valenciana en general. Coneixem el Premi Mercat. Que al final ser el turista fallero se especializa sobre el tema de lo que es el monumento fallero, porque creo que es un poco lo que el principal propósito, dar a conocer, ¿no?, a la gente, creo que es la falla, pero bueno, al final es un conjunto, al final el turista fallero de todo lo que es el arte, de lo que es la indumentaria, de lo que es la pirotecnia, es decir, al final de todo lo que es la falla en conjunto. Es como cuando llega el turista fallero a las manos de la gente es que empiezan las fallas. Pues queremos mantener esa filosofía y como dije en su momento al hijo del fundador, al fundador de aquí, pues que mi idea es que la revista pueda durar como mínimo hasta los 100 años, ¿no?, y que siga siendo impresa. Así que es verdad que cada vez más utilizamos un poco la parte digital, sobre todo la elaboración de la revista, artículos para dar a conocer, pero al final la revista como tal impresa va a seguir saliendo. Al final la revista también lo vemos un poco como un elemento promocionador de la propia fiesta de la propia ciudad. Por eso en los últimos años hemos hecho algún evento promocional chulo después de bienvenidos a Valencia, bienvenidos a las fallas. La verdad es que tuvo un éxito brutal, al final casi 300.000 personas visualizaron el spot. Luego el año pasado hicimos un spot de Yo soy la falla para que la gente, en un momento delicado en el cual pues, la gente podía pensar de borrarse de la misma, pues intentamos motivar de que la gente entendiera que al final las fallas son los falleros y que gracias a ellos hay una continuidad y una tradición y había que mantener eso, que la gente siguiera apuntada a las fallas y también lo hicimos. Para nosotros es brutal, ¿no? Porque la verdad es que las cosas siempre se hacen porque te gustan, ¿no?, y porque quieres mantener todo lo que está en la revista, que al final, como siempre he dicho, no es un negocio, es algo que es un sentimiento y una tradición. Yo siempre he dicho que yo me levantaba el mes de marzo corriendo al kiosco para comprarla, porque en ese momento solo podías ver las fallas en la revista de Turista Fallero, o por lo menos yo leía en Turista Fallero, ¿no? Y era un poco un sentimiento, ¿no?, un orgullo y un respeto que la revista continuara. Entonces, pues que después de todo ese trabajo, pues eran entidades como la agrupación de la Sociedad Católica que lo reconozca y que lo premie, pues para nosotros es maravilloso. Hem tingut l'honor de tindre la nostra fallera major, Carmen Martín, en entregar el premi, la regidora Gloria Tello, i ara tenim l'immens honor també per entregar aquest premi de contar-nos que porta l'ocupació, ben dit, fins al punt de presidir-la i defensar-la, siga on siga, a un ple de l'Ajuntament, a una assemblea de presidents, a un mitjà de comunicació. Reclamem la presència del president de l'agrupació Seu Cereal del Mercat, Tono Fago.
El turista fallero porta ja 80 anys aprovant la nostra festa a propis i turistes que ens visiten en falles. És la publicació de referència que any rere any ens porta tota la informació precisa i necessària per a no perdre el detall de la nostra festa, sent la divulgació cultural el seu objectiu màxim. Per això rebem al Premi Mercat el turista fallero i a dos dels seus màxims representants i exponents, Sento Pallarri i José Manuel Acosta. Enhorabona, le dice el Premi Mercat, ahora por favor, si os dedica unas palabras. Bueno, muchas gracias en nombre de todo el equipo que conformamos el Turista Fallero, en especial de don Vicente Vallarillú, fundador que creó esta revista en 1942, un gran emprendedor valenciano que, no sé, aún estoy pensando siempre que, no sé si cuando él fundó esta revista pensaría que 80 años después a dónde estaríamos, ¿no? Sacando esa revista a los kioscos, que estoy convencido que allá donde esté, pues estará orgulloso, ¿no? de este reconocimiento de la agrupación de la Seguridad Alimentar, por lo cual muchas gracias. También me gustaría decir que para el turista fallero es un honor recibir este premio por lo que representa la agrupación y por el marco donde se recibe, ya que es incomparable. Pocos lugares hay en la Comunidad Valenciana tan bonitos y con tanta solemnidad como en el Salón Comunal de la Danza, por lo cual enhorabuena. Y por tanto, y por último, y en honor en mayor aún, porque quiénes son las instituciones que también reciben el premio hoy. Enhorabuena a Antonio de Zárate, que como bien he dicho, eres una institución. Ya lo pienso así porque 47 años al frente de una comisión de falla así la atestiguan. Y lo que es más importante, con el cariño y el respeto de la gente. Esto solo se puede conseguir siendo un gran presidente, pero sobre todo Antonio siendo una gran persona. Pensar que yo también nacido, porque tú ya estabas al frente de mi comisión, pensar que yo fui 6 años de presidente de la mía y que se me hicieron eternos y se llevan 47, no te digo más. Enhorabuena, Antonio. Y con el premio sería una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad. Enhorabuena, Luis. Enhorabuena, Casa Caridad. Porque gracias a la magnífica labor que realicéis, conseguís ayudar a que la vida de miles de personas sea un poquito mejor. Para todo el equipo del Turista Fallero, nuestra labor se enfoca para ayudar dentro de nuestras posibilidades a que las fallas sean más conocidas, intentando promocionarlas con acciones que hagan comprender que nuestra fiesta es cultura, es tradición, es economía y es un sentimiento que pasa de padres a hijos en la parte principal, que es la falla. Así es y así seguirá siendo mientras la gente siga queriendo que el turista fallero siga los kioscos en mano, al igual que lo hizo, como he dicho antes, en aquel 1942, de la mano de Vicente Vallarillú. Continuando su labor, don Vicente Vallarillú, su hijo del fundador, que está hoy aquí con nosotros y que continúa vinculado a la revista. Así que, como he dicho, muchísimas gracias a la agrupación de la Seguridad Alimentar, que enhorabuena Antonio, enhorabuena Luis, cada calidad. Y nada, muchísimas gracias a todos porque el turista fallero al final somos cada uno de nosotros. Y como digo, y dije en el vídeo, yo nací saliendo, cuando se hace el turista fallero en marzo, el día 1 de marzo, corriendo ahí para ver los bocetos de todas las veces que se van a plantar. Y como dije a Sento, esperemos que por lo menos podamos hacer eso hasta que cumplamos 100 años. Así que muchas gracias a todos. Exactamente en la plaza de Manises, entonces plaza Poeta Ariel, donde nació el turista fallero, y nací yo. Ahí el
pasamos a los 60 en la calle Caballeros, al principio, que también es el barrio de la catedral. Pues nada, muy agradecido y nada, que sigáis esta agrupación también como lo estáis organizando. No te quedes, José Manuel, la revolución a la revista del siglo XXI, porque ya el discurso ya está en el móvil y todo. O sea, vas avançant és perfecte. Bueno, ara que hem tret aquests premis, hem escoltat els premiats, què millor per a tancar l'acte que escoltar el president de l'agrupació Seu CDA Mercat. Tots avui. Se pensaban que me iba a meter. Bueno, autoridades, Falla de Valencia, Corte de Honor, premiados, representantes de las comisiones de la agrupación, caballeros, talleres en general, amigos, muy buenos días. De bien nacido es ser agradecido y se da las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores que con su apoyo hemos conseguido llevar adelante este entrañable acto de un banco incomparable como es el Salón Coronario de la Lonja. Muchísimas gracias. Gracias al Ayuntamiento de Valencia, a su Consejería de Cultura y Patrimonio, por permitirnos disfrutar de esta maravilla de momento donde dignificar una entrega de premios a la altura de las mejores galas que se pueden celebrar en Valencia y donde esperamos seguir haciendo durante muchos años y aprovechamos. Gracias también a los trabajadores de la Lonja por hacer esto muy fácil y tan fácil. Muchas gracias a vosotros también. A la Consejería de Cultura Festiva por apoyarnos en esta tarea, este quehacer de nuestro sentimiento fallero y puede llevar a cabo unos eventos como los de este tipo. A la Consejería de Emprendimiento e Innovación Económica, porque en estos momentos difíciles hacen que podamos celebrar junto con todos nuestros vecinos y vecinas de Ciutat Bella la promoción de nuestro entorno más próximo, más cercano. Atapaví, como no, también en su momento siempre está al lado de esta subagrupación. A Bodegas Vicente García, gracias por su predisposición para que brindemos de forma real o imaginativa por unas navidades con salud e ilusión. Marta Querol, Félix Crespo, al igual que la pasada edición, que lo hicieron Miguel Mazmaniano o Paco Lledó, nos ayudaron de forma desinteresada a hacer más grande esta gala y estos premios. Falla de Valencia, Corte de Honor, gracias. Como Fallero nos sentimos orgullosos de teneros aquí con nosotros, celebrando algo nuestro, que al mismo tiempo que todo y que también es vuestro. Es un orgullo presidir una agrupación como la Seu CDA Mercat, que si bien tan solo cuenta con escasos 20 y poco años de existencia, tiene y comparte la solera de todas y cada una de las comisiones que la conforman. Más, si sumáramos los años que tiene cada comisión, estaríamos alrededor de los 2.300 años de historia. Es muy importante. Comisiones más que centenarias donde nace la fiesta y donde continúa y continuará, que no le quepa duda a nadie, haciendo fiesta, haciendo falla y haciendo barrio, porque junto con las agrupaciones hermanas del Carmen o de Pilar San Francés formamos entidades festivas de Ciutat Bella donde continuaremos haciendo cultura, continuaremos haciendo falla y continuaremos haciendo solidaridad. Somos una fiesta que trabaja 365 días al año, con una identidad propia, con una identidad particular que nos define como fiesta de barrio, como celebración de los vecinos y vecinas, transversal, donde tiene cabida todo el mundo, venga de donde venga, piense como piense, o viva donde viva también. Y esa es la grandeza de la fiesta. Siempre surgimos de las cenizas, porque entre todos tenemos que hacer fallas, hacer ciudad y en definitiva, hacer Valencia. Estamos pasando por momentos complicados, donde valores como la salud o el bienestar social están por encima de todo. Pero en estos momentos es donde los falleros y falleras sabemos estar, sabemos ser la solución, nunca somos el problema. Nos adaptamos al momento y a las necesidades de la sociedad. Si bien, como he dicho, es la salud, también lo es el esparcimiento, la cultura, la distracción o el ocio, la vida en el casal, que tanto estamos echando de menos y que sin duda recuperaremos. De
momento la mejor vacuna para todos nosotros o para todos es nuestro propio comportamiento. Gracias, Casa Caridad, por el ejemplo diario, por el trabajo por y para las personas, sean de donde sean y vengan de donde vengan, porque ese es el espíritu que se necesita para crecer como buenas personas, para crecer como una sociedad justa, para ser en definitiva más solidarios en nuestro día a día. Ha costado eso, ilusión, sentimiento, es lo que transmite el turista fallero. En sus más de 80 años, conseguir ser referencia en nuestra fiesta, en esta fiesta como las fallas, no es fácil, y el turista fallero lo es. Tiene todos esos valores que también nos definen como falleros: cultura, ocio, fiesta, tradición, solera y un largo etcétera. Y como bien dice el abuelito premiado, ese abuelito que da la vida por los suyos, ese abuelito que siempre está cuando se necesita, ese abuelito que es pura experiencia y sabiduría fallera, un honor contar con él en esta agrupación, que en momentos difíciles de la misma fue quien tiró del carro para mantenerla viva. Gracias, Antonio, por estar, por ser y por servir. A todos y todas los representantes de nuestras comisiones, que podamos disfrutar de unas fallas como Dios manda, unas fallas saludables, que si bien por las circunstancias pueden llevar a alguna que otra modificación, ya sea por cuestiones de salud o por obras, sean el preludio de un futuro grande, como el que se merece nuestra fiesta. Pues muchas gracias a todos y visca la ocupación. Gracias por esas maravillosas palabras. Gracias también al jurado y a todas las personas encargadas de desenvolver este acte que una volta més està perfecte. Gràcies també als companys de mitjans de comunicació que estan cobrint ja. Abans de finalitzar, ens agradaria que tant els premiats, el president de l'agrupació i les persones que han entregat el premi, per favor, que farem la foto de família.